distinguidos compañeros y amigos que me asisten en este momento. Estos estudios que estamos realizando, que estamos proponiendo, son pues encaminados a buscar la solución humana, encaminados a la liberación del estado humano, a que tengamos otra forma de pensar, de sentir y de actuar en nuestra vida, para poder continuar nuestra marcha propuesta en lo que se llama la creación o la manifestación de la vida, y no para que estemos en este remolino de problemas, de dificultades, de ignorancia, de sufrimientos y de la mecánica viciosa de lo conocido a lo conocido, y de lo conocido a lo conocido, y de lo conocido a lo conocido, conforme las leyes que rigen la manifestación de vida. Leyes como la ley del retorno, como la ley de la recurrencia, como las leyes de la evolución y la involución mecánica de la naturaleza. Vamos a procurar pasar de esta forma de pensar caduca y degenerada que tenemos a una forma de pensar constructiva, creativa, dignificante, a una forma completamente humana, a darle paso al hombre. Y para eso hemos venido pues planteando estos distintos escenarios de inquietudes a fin de poder establecer como la primera piedra de fundación de una construcción hacia una forma de pensar diferente. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con eso de una forma de pensar diferente? Hablamos de cambiar nuestra forma de pensar, porque con la que tenemos siempre estaremos en el círculo vicioso de lo que es lo horizontal. En lo horizontal, en lo cual nacemos, vivimos, crecemos, nos reproducimos y morimos, no hay salida, porque lo horizontal es lo horizontal. Ante lo horizontal está obviamente lo vertical. Las escrituras de todas las grandes religiones del conocimiento superior hablan del hombre terrenal y del hombre celestial, y nos ponen de presente de una manera completamente matemática que el máximo desarrollo de una persona en el mundo, el máximo exponente, no le llega ni a las sandalias del más bajito de los cielos. Este es un planteamiento que la gente en su estructura no lo puede aceptar porque vive dentro de lo horizontal. Y lo horizontal siempre es horizontal, siempre es de esa mecánica. No puede, pues, dentro del horizontal salirse del horizontal. Es como uno montarse sobre una tabla y estando ahí montado sobre la tabla tratar de levantarla. No puede. Eso es, pues, digamos, un exabrupto, eso es un absurdo. Y eso está pasando con nuestra humanidad. Nuestra humanidad ha degenerado espantosamente, y eso no necesitamos nosotros testimonios externos. El hecho mismo de que un hombre, como lo llamamos hombre, una persona para ser exactos, mate a otra persona,
eso no tiene cabida en el reino de la creación de vida, de que las personas nos desarrollemos en ese estado de violencia y de criminalidad en que nos encontramos, que afectamos todo, dañamos todo, destruimos todo, destruimos el planeta Tierra, nos destruimos a nosotros mismos. Eso no tiene concepción siquiera en lo que es la manifestación del sol. El sol, como dador y sustentador de vida, propone la creación de hombres solares. Y un hombre solar es aquel que puede, planteando la forma de cambiar la forma de pensar, puede desarrollarse como hombre, puede desarrollarse en el estado humano. Las escrituras de todos los tiempos hablan del hombre y más adelante del hijo del hombre. Y esto pues es inconcebible dentro de nuestra cultura, porque nuestra cultura va de lo conocido a lo conocido. Vamos a plantear la posibilidad de ver, no lo verá todo el mundo, no. Estos estudios superiores son para gentes muy trabajadas, como dicen, son para gentes que han sufrido mucho, que han luchado mucho, que proponen investigar de dónde, por qué causa sufrimos y vivimos, que por qué estamos como condenados aquí, que por qué no podemos descubrir algo que justifique vivir, porque no hay razón para la forma en que nosotros tenemos que luchar para ganarnos el alimento, para ganarnos, digamos, un abrigo, para un techo. No hay razón para eso. Y eso es lo que nos proponemos. En principio, miren ustedes que planteamos en el rayo de la creación haber llegado al microcosmos hombre. Es decir, una escala completamente establecida para que se desarrolle un estado de la creación aquí. Pero ¿cómo concebir eso, de ese estado de desarrollo para que nosotros seamos un microcosmos? Microcosmos quiere decir, ya lo hemos dicho muchas veces, quiere decir un orden en miniatura de cosmos, una creación de cosmos en miniatura. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Digamos de otra manera, nosotros somos un organismo dentro de nuestro entendimiento. Ese organismo está integrado de órganos superiores, órganos inferiores, y esos órganos están integrados de células. Si no hay células, no hay órganos, y si no hay órganos, no hay organismo. Miren ustedes. Ahora, ¿cómo se constituye, cómo se integra, cómo se establece las células? Las células son, digamos, la formación ordenada, consciente e inteligente que parte de las moléculas. Las moléculas van a integrarse como células. Y las moléculas son la formación también de átomos. Entonces, cuando hablamos de un microcosmos y hablamos de una conciencia o hablamos de una inteligencia, de una partícula, de un germen, de un principio, que en nuestro nivel se llama la esencia, o digamos en genérica la mónada, pero que viene a ser propiamente es el budata, el principio, a lo que la gente llama alma. Esa es la esencia a nuestro nivel. Esta esencia, este principio de nosotros, no cambia absolutamente nada su estructura, su estado con nuestro desarrollo. Entonces, ese principio, esa luz, porque miren como dice allá, que ya lo estamos repitiendo, que
en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, etc. Y dice, en él, es decir, en el verbo, en el principio, en Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que los hombres tenemos una luz. Esa luz es la conciencia. Ahora, ¿quién dijo que esa luz está así nada más aquí en el organismo? No, esa luz viene estableciendo y viene manifestando su naturaleza a través de los reinos minerales, de los reinos vegetales, de los reinos animales, hasta que viene al animal racional equivocadamente llamado el hombre. Entonces esa luz aquí está caracterizada, llamada, distinguida como la esencia, el Buddhata. Esa esencia se expresa igualmente por los átomos. Y aquí es donde empieza el detalle de cambiar la forma de pensar. La esencia se expresa en forma atómica, se expresa aún, digamos, en partículas atómicas, o en átomos de átomos, en corrientes eléctricas inteligentes que son, pues, que tienen como el átomo energía, materia y conciencia, o forma, pues, donde se expresa la energía y la conciencia. Esa conciencia, esa esencia, se expresa en el reino atómico. Y eso es lo que la ciencia no puede, pues, de ninguna manera aceptar por nuestra forma de culturización. Pero en la forma de pensar que proponemos, encontramos la posibilidad de investigar y de ver con nuestros sentidos superiores, digamos, llevados al tacto, llevados pues a nuestras facultades, podemos ver cómo la esencia está en el estado atómico, cómo ese estado atómico también, cómo esa esencia está en el estado molecular, cómo ese principio, esa inteligencia está en el estado molecular. Es decir, que una molécula mía, una molécula de las cuales cada organismo tiene trillones, ni la ciencia sabe cuántos tiene, ni la más avanzada ciencia, con el más avanzado instrumento electrónico, puede siquiera medir, calcular, pesar o ver cuántas moléculas tiene el organismo. Tiene millones de millones, y esas moléculas tienen una inteligencia y tienen unas fuerzas que van dirigidas a constituir más adelante las células de las uñas, las células del pelo, las células de los huesos. ¿Y qué sabe la ciencia de esto? Absolutamente nada, nuestra ciencia, porque nuestra ciencia puede ser, digamos, algo de relumbrón, algo pues que no tiene una realidad concreta ante un análisis puro. Entonces esta esencia nuestra, esta esencia, este principio de vida, que es lo único que tenemos que vale, va a expresarse desde el reino de una molécula. Va a ver a mi organismo, una molécula va a mirar a mi organismo, muy parecido a como yo como un organismo aquí miro a la galaxia. Entonces miren ustedes, uno mirando a la galaxia. No, pues eso es tan inmenso, tan grande, tan infinito para mí, que no lo puedo ni siquiera valorar, ni siquiera concebir, ni siquiera estudiar. Bueno, mi esencia parada, establecida en una molécula, mira la célula y la ve como mirar yo el sistema solar. Y cuando esa inteligencia, cuando ese principio de vida se establece en una célula, ve a un órgano, lo ve. Pues no, si yo decía en una charla que me voy a la orilla del océano, a ese
extraordinario fenómeno de la naturaleza que es el océano, a esa magnitud, a esa masa inconcebible de poder, de grandeza y de vida. ¿Ah? Y yo lo veo y me asombro. Asimismo les digo a ustedes que se asombra la esencia cuando en un estado de una célula mira un órgano. Ese órgano para la concepción de la esencia es inmenso, es extraordinario, tiene su peso, su densidad, es decir, es grandioso como cuando uno mira al sistema solar. Ustedes han mirado el sistema solar, aunque sea, digamos, en los dibujos, en los planos, en los mapas, o a través de un telescopio. Bueno, eso no tiene, digamos, es asombroso, es grandioso, es extraordinario, allá en el infinito ver uno. No. La esencia, pues, ubicada en la célula, nos ve a nosotros como un universo. Así que tratamos de establecer una idea de cómo es el universo que tenemos que conquistar y establecer, llamado el microcosmos hombre, porque es que es la esencia la que va, digamos, a cristalizar en alma, va a cristalizar en el hombre psicológico, y para ese desarrollo parte de su universo en su universo. La esencia no tiene que venir aquí a destruir el planeta, no tiene que mandar a esta máquina orgánica a que rompa la tierra para que le saque su sangre, para que le saque el petróleo, para que desvíe los ríos, para que contamine los océanos, para que destruya los montes, para que are la tierra, para que envenene el aire. No, es que es espantosa la situación en donde nos encontramos nosotros. Nosotros queremos es como devorar, destruir, embarrar, desintegrar la tierra, el planeta Tierra. El planeta Tierra es una entidad sagrada, es una creación extraordinaria de la manifestación de vida. El planeta Tierra tiene sus compromisos con el sistema solar y el sistema solar tiene sus compromisos con la galaxia, y todo en sí es una cadena de luz y de vida. Y nosotros destruimos lo que cogemos porque tenemos encarnados los principios del crimen y la destrucción. Vamos a tratar de poder establecer nuestro estado tan horrendo, tan asombroso, frente al estado del hombre, para ver si aquí alguien, digo alguien, porque toda la humanidad, digamos, en términos generales, tiene establecido este sistema criminal en que existimos. Pero vamos a buscar a alguien, porque el sol, siquiera con uno que salga, que se haga hombre solar, pues recibe a lo menos una gotica de agua en su sed. Su alimento es de luz, de esplendor, y yo tengo que volverme luz, volverme esplendor, porque mi principio es de luz, mi esencia es luz. Por eso dice, en él estaba la vida, refiriéndose al verbo, y el verbo era la luz en los hombres, es decir, en los hombres está esa luz. ¿Ven? Es decir, el hombre es esa luz. Bueno, no sé cómo enfatizarles, ustedes me excusan nuevamente, porque al enfatizarles tengo que tomar las cosas como son, tengo que poner las cartas sobre la mesa, tengo que luchar por ver cómo yo toco a alguien para que ese alguien vea que hay otra forma de pensar, para poder marchar dentro de las leyes de la naturaleza a superar nuestro estado de permanencia de animales racionales, a poder corregir esto, a poder quitar este estado que destruye. Así que la esencia va a cristalizar un día como alma. El alma es una cristalización de las facultades del ser aquí.
Pero para establecerse el alma, para cristalizar el alma, se necesita cambiar la forma de pensar, para cambiar la forma de sentir y cambiar la forma de actuar. Tenemos dos grandes caminos, digamos, dos grandes vertientes. O vamos hacia el estado humano que propone un día la liberación, es decir, convertirnos en luz y en vida, o vamos hacia la desintegración de lo que nos tiene constituidos actualmente, a base de dolor y sufrimiento y espantosos tiempos geológicos en lo que se llama el abismo. ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no me quieren entender? ¿Verdad? Pero estoy tratando de enfatizar lo que les estoy narrando, lo que les estoy describiendo, a ver si nos encauzamos, a ver si cambiamos, a ver si remediamos en parte esta situación de la humanidad, esta situación del mundo, ¿ah? A ver si nos escapamos, nos liberamos de esta condición tan miserable en que existimos. Es que no vale, como dicen, estamos condenados a la pena de vivir como vivimos. Bueno, el némesis es la ley del karma. El némesis es el plano, estoy hablándole a ustedes con las cartas sobre la mesa, el plano que cada criatura tiene en su desarrollo, en su manifestación de vida. Nosotros tenemos un plano, y hagan ustedes hagan la demostración, pero aquí ustedes no se pueden salir del plano en que se encuentran. Ustedes dicen que sí, que tienen libre albedrío, no tienen libre albedrío. Nosotros estamos sometidos a una ley que se llama la ley del retorno. Y esa ley del retorno es una ley, es como la ley de la gravedad. Esa ley se da para poder que se ajuste las leyes de causa y efecto, llamada la recurrencia o el karma. Entonces nosotros tenemos ese némesis, esa marca, ese plano, ese mapa. Los sabios lo comparan como un violín entre el estuche. Un violín entre un estuche tiene muy poquito margen, casi nada, porque si se mueve hasta se rompe o se pela o se daña. Pues nosotros somos algo muy parecido en ese ejemplo. Sin embargo, nosotros pensamos en nuestro atrevimiento que tenemos libre albedrío. Nosotros dormimos cuando el organismo se agota y despertamos cuando el organismo se recupera. Vivimos no sé por qué, ni de dónde, ni para qué, y morimos en las mismas condiciones. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa poco a poco. Ahora, no le estoy hablando, digamos, a los agricultores, no le estoy hablando a los pescadores, no le estoy hablando, digamos, a los artistas, a los pintores, no le estoy hablando a la gente del celuloide, no le estoy hablando a la humanidad entera, entiéndame bien, el señor presidente de cualquier país, el señor ministro de cualquier país, el señor ministro de cualquier religión, el señor técnico, el señor científico, le estoy hablando a la humanidad entera, y estamos estructurados en el crimen y para el crimen. Y eso lo puedo demostrar, claro, pero cada cosa en su lugar. Ahora, vamos pues entonces nosotros a sentar las bases de por qué vamos a cambiar la forma de pensar, de hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos. Vamos a crear, a desarrollar aquí el estado que nos corresponde de microcosmos. El microcosmos tiene todo. El microcosmos tiene océanos inmensos. El microcosmos tiene bosques, tiene llanuras, tiene ríos, como ríos grandes, inmensos. Tiene ciudades, tiene poblaciones de todas las clases, de todos los niveles. Tiene planetas, tiene sol, tiene luna. El microcosmos es el microcosmos, es decir, un macro en miniatura, pero es un macro, es decir, es un rayo de la creación, es un rayo de la creación que debe desenvolverse propio, por sí mismo, para vivir en sí mismo, para que el hombre sea señor y rey de la creación, de esta creación, no para que venga aquí a profanar
no para que venga aquí a contaminar el sistema planetario. El sistema planetario es sagrado y el hombre, el llamado hombre, la bestia esta, recibirá su castigo y ese castigo está marcado. Y los que estudien lo que son los reinos inferiores de la naturaleza llamados abismos, van a ver con los ojos exorbitados el terror de los terrores. Lo que pasa es que en nuestra cultura Satán es muy capacitado. Satán manda en esta cultura y Satán no le permite que vea las cosas. Satán lo disfraza. Satán le presenta juguetes, inventos y cosas de esas para distraerlo de que de pronto vaya y presienta siquiera la realidad de la vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Satán es qué? Satán es el amo y el Señor del mundo. Pues es tanto así que el mismo nuestro Señor el Cristo, enfatizo, nuestro Señor el Cristo, es algo inconcebiblemente grande, extraordinario, luminoso, mejor dicho, omnisciente, omniconsciente, es todo, es lo que no me imagino siquiera el estado Cristo, y nuestro Señor Jesús el Cristo, quien es el exponente del estado Cristo, Él dice, mi reino no es de este mundo, y ustedes pueden verificarlo, y dice, el que amare al mundo a mí me aborrece. Entonces, a ver, yo emplazo a todos los que se creen tan santificados, a toda esa mano de confundidos sinceros y de mitómanos y de enfermos, si es que creen en Cristo, ¿por qué no creen? ¿Cómo es eso? Que se arrodillan y rezan y se echan 14 golpes y bendiciones, se flagelan, son como tan devotos, y a la hora de la verdad no entienden y no comprenden y no aceptan que nuestro Señor el Cristo es el que dice, mi reino no es de este mundo, el que amare al mundo a mí me aborrece. Ahora yo les solicito a ustedes, como un tema, como un diálogo, muéstrenme una persona que no ame al mundo, una. A ver, ¿cuál es el pontífice? No, pues yo lo veo arrodillado levantando la cola y besando la tierra. Muéstreme uno que no le guste el oro, las riquezas, los tesoros, que no le guste aquí, digamos, el derroche, el trago, el baile, la fornicación, el adulterio, a los homosexuales y a las mujeres y a los hombres. A ver, ¿cómo es esta cosa? Alguno que no esté aquí amarrado, dependiendo psicológicamente del mundo. No hay uno. Y entonces el Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo dicen que viven en Dios, que creen en Dios, que respetan, honran, que dan la vida por Dios y tienen a Dios y tienen al Cristo como Dios, que bien hacen en tenerlo, pero lo tienen como Dios y no lo respetan y no lo acatan, y lo que les conviene lo cogen, lo que no les conviene no lo cogen? Por eso dice, esta gente de labios para afuera me adoran, o sea que por dentro somos lo que dice él mismo. Vosotros sois sepulcros blanqueados, hipócritas y fariseos, que rodeáis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más condenado que vosotros mismos. Bueno, muy considerado San Pablo, que dice, existe el hombre terrenal y el hombre celestial. No me quiero exasperar en esto porque hasta el hilo se me va, pero no lo digo por esto, lo digo del dolor, de la tristeza, de la angustia. Yo me angustio tremendamente de ver tanta gente disque tan elevada y saber que son animales racionales, animales intelectuales. Yo me asusto y que no lo aceptan, porque hasta la facultad de verse ellos mismos, se miran al espejo y no se ven la fantasía que tienen de ellos, pero no se ven la fantasía que tienen de ellos. Bueno, mis amigos, perdonen esta separación un poco del tema, porque vamos a ver, entonces planteamos, vamos a desarrollar al microcosmos hombre. Esa es la forma donde empieza el cambio de la forma de pensar. Cuando yo puedo aceptar, entender y comprender
que en mi naturaleza está diseñado, propuesto, es el hombre. Mi paso es el hombre. Mi paso es el que vine yo experimentando a través de millones de años, desde la partícula, el reino mineral. Es que el reino mineral es inmenso, el reino mineral es un universo, y por allí tuvo que experimentar mi esencia. Y el reino vegetal, miren ustedes, de una hierbita, de una plantica, un bosque, un cedro, un roble, miren ustedes el bejuco, las matas, miren ustedes todo lo que hay. Y ese es el reino vegetal, una hojita, una hierbita, un árbol gigantesco, el reino vegetal. Y por allí tuvo, por algún área de ese reino vegetal, tuvo que experimentar mi esencia. Y después viene el reino animal. Miren una babosita, un gusanito, una mariposa, un pajarito coliflor de estos. Miren ustedes un animal superior. Miren los lobos marinos, miren las ballenas. Miren ustedes en el reino animal, miren ustedes los elefantes, miren los terneritos, miren las liebres. Por todos esos reinos correspondientes a cada esencia, tuvo que experimentar la esencia. Y por esos reinos un día llegó a este organismo llamado humano. Llegó a esta magnificencia de la creación del niño, de ese niño que viene a ser pues la formación de aquel espermatozoide con aquel óvulo que se constituyó en el gameto, en esa célula germinal, que fue a ese vientre esplendoroso y maravilloso de la mujer, donde después de infinitas transformaciones y transformaciones y transformaciones, llegó a ser la criatura esta que nace y recibe el aire, recibe el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, los alimentos de la naturaleza al respirar, y que al respirar grita, pero no grita porque está aquí, o porque respira, o porque no respira, o porque hace frío, o porque hace calor, o porque ve que su mamá es un ser extraordinariamente extraño, o porque ve que los que lo acompañan no ve personas morfológicas, sino que ve la legión, porque ve lo psicológico, y no grita. Grita es del terror de verse aprisionada la esencia ahí en esa jaula llamada el organismo humano. Pero una casa esplendorosamente perfecta para que esta esencia pueda también un día volverse, es decir, expresarse y reunirse, cristalizar como alma, como hombre. Esa es, pues, el recorrido de la posibilidad humana porque ese hombre tiene que volverse luz y volverse fuego y volverse luz para volver al punto de partida de donde esa esencia es. Se compara en el esoterismo a estas esencias, se comparan ese desarrollo al desarrollo pues lejano, pero comparable para nosotros, confrontable. Una hoguera en una selva, una hoguera inmensa, como ustedes la ven. Y esas hogueras inmensas alumbran y calientan, pero también botan chispas. Entonces una chispita de esas tiene las propiedades de volverse también hoguera. Así se hace como una referencia a lo que es la esencia en relación al sol, porque la esencia viene del fuego vivo de Cristo. La esencia es un principio de la vida que va a expresar la vida, a manifestar la vida, que propone llegar a engrandecer el esplendor del sol correspondiente de donde depende. Y esa esencia pues debe volverse luz, debe expresarse como luz, debe alcanzar la estatura de un sistema, debe engrosar, engrandecer los esplendores de la vida, de la luz.
Entonces esa esencia tiene ese proceso al llegar al estadio humano, a esa criatura, a esa creación perfecta que tiene la posibilidad de llegar a cristalizar alma y a cristalizar el hombre. Pero ese es el proceso de cambio de la forma de pensar, porque nosotros debemos de llegar a ser señores y reyes de la creación, porque esa creación del microcosmos se propone ser un día un sistema solar, se propone ser un día en la fusión en su naturaleza integral, una galaxia. Esa es la forma de la vida alimentarse con la vida, porque la vida se alimenta de vida, la luz se alimenta de luz, la luz es conciencia superlativa del ser, y esa conciencia de la cual aquí hay un principio llamado la esencia, propone lo mismo. Amigos, quiero enfatizarles, quiero urgirlos, porque estamos ciertamente con los dolores de parto, estamos asistiendo a la agonía del planeta Tierra y a la sepultura total de nosotros en el abismo. Amigos, vamos entonces a ver el niño por encima, volvemos al niño, nace la criatura, esa criatura inmediatamente que nace, como digo, el alma, el principio, la esencia entra en ella. Y ese grito que da a esa criatura, cuando el médico, el partero, es decir, la persona lo golpea o lo mueve para que dé el estartazo, como dicen, para que se manifieste, ese niño grita. ¿Grita qué? Grita el alma a través de ese cuerpo, de verse prisionera ahora nuevamente en un cuerpo. Bien, aquel niño de 2 meses va a iniciar, pues, de acuerdo a nuestro medio y a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra tradición, de acuerdo al entorno de nuestra familia, en el mejor de los casos, porque muchos niños nacen y los meten en una bolsa y los botan, o los abortan. Ah, no, ni hablar de eso, esos son temas aparte. Vamos a considerar que el niño nació, que el niño ya tiene 2 meses, que lo pusieron Juanito, Pedro, José, etc. Eso no, ese es un nombre como una célula, como darle una célula, como darle un nombre, como un registro. Bueno, ese niñito pues empieza a crecer su organismo. No es que empiece a crecer su esencia, su alma. No. Lo que empieza a crecer es su organismo. Empieza su estado evolutivo orgánico. Y en ese estado evolutivo orgánico empiezan a abrirse sus facultades y sus propiedades dentro de esa especie. Pero si eso lo tenemos a la vista, que hay que debatirlo. Empieza el niño pues a hacer uso de sus facultades llamadas los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Él empieza a percibir, él empieza a recibir todas las impresiones que le llegan, y esas impresiones van a producir en él el ensanchamiento de un espacio, de una esfera, de un estado que se llama el principio mental. Empiezan pues a llenar, a grabar en ese, llamémoslo entre comillas, disco duro de esa criatura, empiezan a grabarse todas las experiencias de la vida, buenas, regulares y malas. Empiezan a experimentar, ese niño empieza a experimentar en su naturaleza las impresiones que le llegan, y esas impresiones van ensanchando su mente sensual, y a la vez se va empezando a formar la personalidad que definirá las características psicológicas de ese niño.
En principio ese niño pues es conducido en el precepto. Allí en la casa tiene toda la herencia, tiene el entorno, tiene la mamá, el papá, los hermanitos, los vecinos, etc. Tiene un entorno y ese entorno va a procurar ilustrar, instruir, a, digamos, codificar de otra manera a ese niño para que tenga un comportamiento regular de acuerdo a la tradición, a la herencia y a la sistematización donde va a existir. Estoy hablándoles de cosas que las podemos ver todos los días, pero que no las analizamos en detalle, porque uno ve una hormiga y la ve cortar una hojita de un palo y la ve salir con la carga. Pero pónganse ustedes a pensar en esa hormiga y verán ustedes cómo encuentran un universo del estudio. Bueno, ahora ¿cómo será de un niño? Estamos hablando de un niño. Estamos hablando a grandes rasgos de cómo se va, digamos, a preparar, a procesar el desarrollo de un niño para que sea, digamos, aprovechable, utilizable en el sistema. ¿En cuál sistema? En el mundo. Bueno, sigamos pues para no entorpecer la cosa porque me desvío hacia allá y ahí nos quedamos. Y yo pues quisiera quedarme, pero no puedo. ¿Por qué? Porque la afirmación no me da cabida, no me da paso. Yo puedo hablarle aquí todo el día. Bueno, son las 11 de la mañana, yo puedo hablarle hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche. Y aún con sueño puedo hablarles. ¿Por qué? Puedo contarles porque yo soy una persona que estudio, que busco cómo poder yo mismo mejorar mi condición para mejorar a otro y cómo yo puedo transmitirle mi idea de la manera más, digamos, enfática a otro para tocarlo, para llevarle ese primer shock que necesita, porque si no recibe ese shock que necesita para llegar un día al hombre a imagen y semejanza del Creador. Qué tema tan hermoso. Entonces yo no hago nada, yo estoy hablando al viento, yo estoy cantando en el desierto, yo estoy buscando a alguien a quien llegarle ese shock. Y eso es lo que estoy haciendo, y eso es lo que espero. Y espero que ustedes me azoten a base de preguntas. Yo tengo página de internet, yo tengo pues algunos correos electrónicos, tengo una dirección, ustedes pueden escribirme, ustedes pueden llamarme, ustedes pueden, digamos, motivarme. Yo estoy dispuesto a darles la mejor respuesta en el campo en el que vivo, en el campo en el que me desenvuelvo, en la razón que me lleva a justificar mi causa de vivir. Mis amigos, estamos dialogando, estamos conversando, pero ustedes tienen que, digamos, proveerse de una resistencia, de una necesidad interior, de ver qué pueden aprovechar, qué pueden coger, qué puedo yo darles, que ese es mi proyecto, porque si yo no siembro, no cosecho. Yo tengo que sembrar para poder cosechar. Bueno, este niño, en principio ahí recibe la educación preceptiva, las caricias, las ordenanzas, los comportamientos, el manejo, enseñar a este niño a utilizar sus sentidos para que pueda utilizar sus movimientos. ¿Qué tema? Los sentidos. Yo les cuento a ustedes, lo primero que uno tiene que iniciar es a manejar los sentidos. A ver, ¿dónde está la universidad que enseña a manejar los sentidos? ¿Dónde? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la iglesia que enseña a manejar los sentidos? Bueno, si los sentidos no sabemos manejarlos, ¿cómo sabremos manejar pues el aparato extraordinario llamado la máquina orgánica? Nuestros sentidos están convertidos en un caos. Y eso lo vamos a demostrar. ¿Por qué? Por nuestros hábitos, por nuestra herencia, por nuestras costumbres, bueno, por nuestro uso y abuso.
Nosotros no sabemos manejar la vista. Yo les garantizo que no sabemos manejar la vista. No sabemos manejar el oído. No sabemos manejar la lengua. O sea, uno de los profetas, uno de los evangelistas, Santiago me parece que es, habla muy bonito acerca de la lengua. Nosotros no sabemos manejar el gusto, no sabemos manejar el movimiento. ¿Un día he visto que un organismo humano dé la vida por darle una patada a un cuero inflado llamado fútbol? No, eso no cabe, eso no cabe. O que vaya a atravesar el río Amazonas al nado y que se lo coma una piraña. No, eso no cabe. O que se tire en un patín sobre una ola de 50 metros de altura. Eso no cabe sino en un loco, en una persona desequilibrada. Es que un loco es una persona desequilibrada, ¿cierto? Ni hay que culparlo porque es un desequilibrado. ¿Cómo se le ocurre a usted? No, eso no le ocurre a nadie. ¿Cómo les parece eso que ahora acostumbran? Es que meterse una pobre figura, un humano, un organismo, meterlo en un carro y explotarlo, o montarlo en un cañón y dispararlo. Hombre, no. O sacarle cuero, o cortarle la cabeza y arrancarle los brazos, o porque no cree, o porque sí cree, quemarlo vivo. No, mejor dicho, vea, yo vivo asombrado. ¿Por qué? Porque yo estoy recuperando mi facultad del asombro. Y la facultad del asombro no es cualquier cosa, es extraordinaria. Sin esa facultad, mejor dicho, no se puede experimentar en el mundo interno. Bueno, continuando con este debate, con esta referencia que yo quiero hacerles, este niño, pues, va a la guardería. Yo digo guardería, pues el lugar donde lo entregan mientras la mamá va a trabajar o el papá o a atender otras cosas. Y ese niño que tiene esa desgracia de no haber sido siquiera amamantado, de no haber sido siquiera, digamos, criado en el regazo de su progenitora. No, ese niño lo botaron allá, pues digo yo, porque allá no le van a prodigar el cariño y tiene una cosa más grave, las vibraciones. Y otra cosa bien grave, mis amigos, bien grave, que es que ese niño va a formarse la personalidad. De la personalidad la gente sabe poco. Y esa personalidad propone el desarrollo de una entidad que va a manejar la vida de la persona. La personalidad es la que va a manejar la vida de la persona. Qué cosa tan terrible, la personalidad. No, bueno, tenemos que distinguir qué es la personalidad, qué es el hombre, qué es el individuo, qué es el cuerpo humano. Tenemos que distinguir correctamente cada cosa y ubicarla en su lugar, porque lo que está fuera de lugar no es correcto. Ahora, este niño lo llevan a la guardería. Y ahí en la guardería pues pasa la mayor de su tiempo. Ellos dicen que para que el niño se familiarice, se ambiente con otros niños, etcétera, etcétera. Y justifican todo. Bueno, y llevan a ese niño ahí, a esa guardería. Y ahí pasa hasta que le van a ir enseñando, le dan su maletica, le dan su lápiz, le ponen su uniforme, le ponen sus zapaticos, le ponen muñequitos, es decir, lo van, digamos, a engolosinar y le van a fomentar el desarrollo desde ya de una personalidad muy caprichosa, muy difícil, que es necesario que se estudie en la psicología, porque el organismo va creciendo, se va desarrollando. Pero lo que es su psicología está comprometiéndose en unos desarrollos que a la postre van a ser gravísimos. No van a permitirle sino servir a una sistematización. Bueno, y este niño pasa de la guardería y pasa, digamos, a lo que llaman la primaria, por decir algo, ¿cierto? A la primaria. ¿Y ahí qué le van a enseñar?
ahí le van a hacer que memorice a base pues de palo y agua todo un pensum, todo un programa. Le enseñan el ABC, le enseñan de números, le enseñan de historia patria, de historia sagrada, le hablan de ciencias naturales, le hablan de todo lo que tiene establecido este basurero llamado el podridero de la universidad. Le hablan de un pensum que no tiene que ver absolutamente nada con el desarrollo del hombre interior, con el desarrollo con la cristalización del alma, que no tiene que ver absolutamente nada con el organismo como una máquina orgánica dotada de fuentes y principios y facultades que le permitirían ser el hombre. Le van a dar pues a este niño la primaria, le van a dar la secundaria, le van a dar, digamos, la universitaria. Pero ¿qué es lo que están haciendo con esta criatura? En principio, esa criatura, pues para retroceder un poco, para verlo de otro ángulo, el niño, la esencia aquella en el niño de 2 meses, se aterra de ver psicológicamente a los que están ahí en su entorno. Él no ve a la mamá, él no ve al papá, él no ve a los hermanos, él no ve a los vecinos que llegan a acariciarlo y decirle tan lindo el niño. No, él no ve eso. Él ve psicológicamente. ¿Y qué es lo que ve psicológicamente? Él ve el estado psicológico del que arrima y el que se acerca a él y le pone la mano y le hace la caricia y le hace la sonrisa y lo mira. Él no ve propiamente el cuerpo, sino que ve a través del cuerpo el estado psicológico de ese. Y el estado psicológico de ese es la ira, es la codicia, es la envidia, es el orgullo, es un monstruo lo que ve. Ese niño ve monstruos. ¿Por qué? Porque la esencia ve con esa propiedad suya, con esa naturaleza suya, ve lo psicológico, ve lo que está metido en esa casa. Entonces el niño grita, el niño llora. ¿Qué le pasa al niño? ¿Tiene mojado el trapo? ¿Qué le pasa al niño? ¿Tiene hambre? No, no tiene ni hambre ni trapo. Pues puede ser que sí lo tenga. Lo que tiene es terror, espanto. Está asombrado, está espantado, está estremecida su alma de ver al monstruo que es su papá, que es su mamá, que es su hermano, que es su vecino, que es el que vino a verlo, que es el que le trajo el pantaloncito o la pijama, que es el que le trajo el pañal. Ese es un monstruo para él, porque él ve con la esencia, con la conciencia. Es para él todo el que se acerca, él lo ve como usted se ve mirándose a un espejo, pero él lo ve en su naturaleza, en su realidad. Ese niño es un mártir. Desde ahí la humanidad doliente sufre, porque esa es la humanidad. Amigos, estamos destapando las cosas que están clavadas en el cajón de la basura y que son la realidad de la vida. Y entonces este niño en esas condiciones sufre y padece. Y poco a poco va aguantando ese martirio, va sufriendo ese martirio, hasta que empieza pues a funcionar en él el condicionamiento de lo preceptivo. ¿Qué hemos hecho con ese niño? Le hemos ido destruyendo sus centros naturales de su propia naturaleza orgánica humana. Él tiene un centro intelectual, él tiene un centro emocional, él tiene un centro motor, él tiene un centro instintivo, él tiene un centro visual. Esos son centros de esa máquina orgánica. De esos no hablan en ninguna pedagogía académica, de esos no hablan en ninguna religión, en ninguna ciencia, porque aquí lo que impera es el orden de esta forma de pensar criminal en que nos levantamos, existimos y morimos. El orden de las máquinas de producción y consumo, el orden de la sistematización infernal de que este no es mi reino, dice el Cristo, es el orden del anticristo. Ese es en el que vivimos, ese es en el que existimos, ese es en el que estamos, desde el más elevado hasta el más bajito.
todos estamos ahí y todos impulsamos, luchamos, trabajamos para que ese orden no se acabe, para que ese orden no se desintegre, para que ese orden no se destruya, para que ese orden siga, para que Satán siga. ¿Cómo no, mis amigos? Entonces este niño va a perder allá en la escuela, allí le van a presentar la sistematización, la codificación de un pensum. Y ese pensum, ¿qué va a hacer con el niño? Le va a quitar, le va a destruir la facultad del asombro. El niño ya no se asombra cuando ve que llueve y cae granizo, porque le han explicado en la escuela que es que con el calor las aguas de los humedales, de los ríos y el océano se evaporan, y entonces al llenarse de polvo, tierra o convertirse en gotas pesadas, tienen que caer según la temperatura como hielo, como granizo o como agua. Y el niño le han explicado eso. Entonces el niño dice, ah sí, está lloviendo, ah sí, está granizando. Ya no tiene el asombro de aquel que no fue a la escuela y que no le han fundido sus centros superiores, que no le han fundido sus centros naturales de percepción de las cosas. Él ve el granizo, y el granizo para él es algo extraordinario. Él ve que llueve y él no sabe por qué llueve. Entonces él se asombra, él se admira de los procesos, de los fenómenos de la naturaleza, que trata de explicar esta codificación en que a nosotros nos han fundido los cilindros de la máquina orgánica. Amigos, también a ese niño que le han hecho, le han desequilibrado los 5 centros de la máquina orgánica y le han desequilibrado sus propios 5 sentidos. Los sentidos necesitan nutrición específica cada uno. La vista necesita de la contemplación de estados de pureza, de grandeza, de un anochecer, de una estrella, de un océano, de un bosque. El oído necesita oír melodías extraordinarias del Mahan Chohan, energías extraordinarias de las esferas. Oír el movimiento de las aguas y el murmullo de las aguas en las caídas. No esa música terrible, esa descomposición espantosa que tenemos hoy que llaman disque música. Eso es otro atentado contra la dignidad humana. Y seguidamente también digamos nuestro gusto está afectado por huevos que ya no son huevos, por carne que ya no es carne, por agua que no es agua. Y también nuestros sentidos están afectados en el desequilibrio de que todo es intelectual, de que todo es mental, de que nuestro centro sexual está convertido en una lepra, en una epidemia, en una muerte. Bueno, amigos, no me dejen enfatizar en esto porque me desvío del tema. Yo les ruego. Entonces este niño, ¿qué es lo que ha perdido? Ha perdido la facultad del asombro. Un día hablaremos de la facultad del asombro. Un día hablaremos de cómo es el desdoblamiento de la personalidad en dos. De cómo aquí tienen que separarse en dos personas. Una más alta y otra más baja, una terrenal, otra celestial, de cómo allí la facultad del asombro es algo extraordinariamente insustituible, escúchenme, insustituible, y cómo además le han quitado a él, le han desarrollado una mente sensual tremendamente espantosa. Una mente sensual, cómo se ha abierto esa mente sensual, una mente sensual formada por lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos la condensación, somos la cristalización, somos el vehículo en carne y hueso que expresa los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales son las 7 fuerzas tenebrosas que proponen destruir la creación. Son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, lo mío, lo tuyo, el separativismo, lo blanco, lo negro. Esa jerga, ese estado es el que está incorporado en nosotros. Ese es nuestro estado psicológico actual. Ese es nuestro estado monstruoso, mis amigos. Y entonces a ese niño lo que se le ha hecho es
codificarlo para que sea una ficha del sistema dentro de esos 7 monstruos. Amigos, aparte de eso, le han creado una falsa personalidad. Le han desarrollado una falsa personalidad. La personalidad es la síntesis de ese desarrollo de Satán, de ese desarrollo del ego. La personalidad usted la toca en el orgullo y salta, brinca, se incomoda, se encrespa, se desborda. Tóquele usted el orgullo a cualquiera. Miren ustedes esos debates en los políticos, miren esos debates en los científicos, miren esos debates en los religiosos. Son debates en donde el orgullo es una cosa asombrosa, asombrosa. Y el orgullo no es más que la ignorancia. La ignorancia encrespada, montada ahí. ¿Ah? La ignorancia. ¿En qué se fundamenta el orgullo? Un día hablemos de ese tema. Les pido que me pregunten qué es ese tema del orgullo. A mí pueden preguntarme ustedes libremente. Pueden preguntarme de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, el orgullo, de la pereza, de la gula, del separativismo, de lo negro, de lo blanco. Pueden preguntarme, yo les abro la puerta. Aquí está abierta la puerta, les puedo. Me pueden preguntar, ¿cómo no? Me pueden preguntar. Y yo tengan la seguridad que les doy una respuesta, un poco un discursito, ¿no? Pero les doy una respuesta de lo blanco y lo negro de eso. De lo que sirve y lo que no sirve. Porque en todo lo malo hay algo de bueno, ¿no? Digamos, que el otro lado de lo malo pues es el rayo de la creación. ¿Ah? Bueno, con sus 7 grandes manifestaciones, de las cuales nosotros somos la 6ª, la creación, ¿no? Entonces este niño se le ha forjado una falsa personalidad. Se le han fundido sus centros naturales de su máquina. Se le ha aumentado exorbitantemente la mente sensual. Y se le ha quitado la facultad del asombro. Eso es lo que hacen con el niño cuando llega ya grande. Ya cuando llega grande, ya no lo aterra ver a otro, porque él es igual al otro. Ya del otro no es sino el organismo, porque no está viendo al otro. Podría por su expresión ver que tiene a un malabrado al frente, a un vulgar al frente, a un degenerado al frente. Podría verlo por sus manifestaciones, como dicen, por sus frutos se conocen los árboles. Podría verlo y podría hasta deducir, ¿no? Pero ya es igual, está igualado. ¿Igualado en qué? En la entropía. ¿Y la entropía qué es? Donde se iguala todo en el desarrollo inverso, en el desarrollo hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia la eliminación, es decir, hacia la desintegración, por hablar claro. Ahí se desarrolla todo, esa es la entropía, lo reúne todo lo malo, lo junta. Entonces nosotros estamos en un estado de entropía total en ese sentido. Amigos, miren ustedes, miren cómo les distingo, qué es lo que se desarrolla para poder llegar a este estado en que nos encontramos. Y bueno, y de eso seguiremos hablando. ¿Y cómo sería lo que se desarrolla del hombre en su naturaleza en sí, para llegar al estado hombre, donde no hace falta cuando se camina en el estado hombre, cuando ya se marcha decididamente en esa forma de un cambio de la naturaleza de pensar, ya cuando se camina allí, ya no necesita usted que lo gobiernen, porque usted va a aprender a gobernarse usted. No necesita que lo instruyan de nada, que le metan ningún sistema, porque dentro de usted está el principio de la sabiduría suprema. Dentro de usted está la esencia que, colocada a un nivel tal, no necesita nada de lo que aquí en la tierra hacemos, ni de lo que aquí en la tierra estudiamos o practicamos. Aquí los gobiernos, en ese caso los gobiernos sobran, en ese caso las universidades sobran, en ese caso las iglesias sobran, en ese caso la medicina, la enfermedad, todo eso sobra. En ese caso se marcha de acuerdo con la naturaleza hacia su estado solar, hacia el hombre solar, hacia el hombre psicológico. Estamos pues confrontando los dos desarrollos. Claro, hay que ganarse el pan
y ya lo dijo en el Génesis, lo dicen, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es correcto, con el sudor de la frente se ganará el pan, el abrigo y el refugio, pero mientras se establece el hombre, porque cuando el hombre se establece, es como el que hace una ramada para escaparse de la lluvia mientras levanta un edificio o una ciudad, así lo mismo. Entonces mientras se levanta el hombre, porque cuando el alma cristaliza aquí, cuando el hombre está aquí, el hombre es el que manda, porque es el Señor y Rey de su creación, y la creación del planeta es el planeta, y del sistema es el sistema, y de la galaxia es la galaxia, pero Él es una galaxia dentro de Él. Él es el hombre psicológico, con posición abierta en todo este infinito, pero eso es muy grande para decirlo. Eso no lo imagina siquiera el animal intelectual, el animal racional, equivocadamente y falsamente en un impostor insuperable llamado hombre. Nosotros de hombre no tenemos nada todavía, ni de humanos tenemos nada. Nosotros somos bestias salvajes, como decía allá Diógenes. Esas son bestias, viven como bestias, comen como bestias, duermen como bestias. Esa es nuestra posición real, con mucha consideración de la autoimportancia, de la autoconsideración, de la autosuficiencia que se tenga la humanidad actual, porque esto cubre a toda la humanidad, sin excepción. Solo salen de ahí los hombres, y los hombres son aquellos que en principio, como primera instancia, han cristalizado aquí alma. Mis amigos, continuaremos en este tema en el próximo encuentro, y espero compartir con ustedes, espero llegar donde ustedes, espero mostrarles enfáticamente que la única posibilidad de nosotros es salir hacia hombre, es desarrollar el estado hombre, estado psicológico, el hombre psicológico, el hombre real y verdadero, el hombre a imagen y semejanza del Creador. Buenas tardes, mis ilustres amigos.